Días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor y nosotros estaremos siempre contentos, agradecidos, siempre con el Señor por su bondad y su amor para con nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias y yo les garantizo que hoy está estrenando misericordia nueva, ¿sí? Toda la mañana, todo el día, la noche, todo. Siempre lo que el Señor ha prometido hacer, Él lo hará. Sí, 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 maravilloso. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas y los alcancen, mis amados hermanos. Saludos a todos los que están conectados esta mañana por acá por Zoom, a nuestra reunión que tenemos abierta. Sí, a pastores y hermanos que quieran siempre conectarse para crecer en este conocimiento tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. También bienvenidos, bienvenidos. Y todos los que van a ver el video luego más tarde por nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos todos en esta mañana a este crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, todos los que están conectados desde el norte de América, pasando por Centroamérica, al sur también de América. Todos están cordialmente bienvenidos, ¿sí? A este crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y crecer en la gracia de Dios, ¿sí? Que nos ha sido dado por medio de su Hijo Jesucristo. Bienvenidos todos esta mañana. La semana pasada terminamos las sesiones que teníamos con el tema de la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios o el Dios que todo lo puede, el todopoderoso, ¿sí? Y cómo lo hace Él a su manera, ¿sí? Y cómo nos ha compartido participar también de ese todo poder al compartir con nosotros de su naturaleza. Maravilloso, maravilloso. Y nos gozamos muchísimo con eso. Así que hoy iniciamos, seguramente unas 2 o 3 sesiones tendremos con el nuevo tema que tenemos que se llama la integridad y congruencia de la palabra de Dios. La integridad y congruencia de la palabra de Dios. Así que es maravilloso lo que vamos a aprender en esta mañana. Yo me he divertido repasando y tomando algunas notas, ¿sí? Me he divertido muchísimo y espero, como dice mi hijo esta mañana, espero que lo disfruten así como usted lo ha disfrutado, poniendo todo eso junto, ¿verdad? Así que yo también espero que ustedes lo disfruten de igual manera. Bienvenido, Pastor Jorge Alba, allá en Bogotá, Colombia. Bienvenido, Pastor Henry, allá en Limón. Pastor Alan también allá en Chitré, en Panamá. Pastora Débora también allá bueno, allá en David, en Chiriquí, ¿verdad? Ahí en Chiriquí, el lado de Chiriquí. Doña Laureta también. Bienvenida, doña Laureta, esta mañana. ¿Y saben qué? Está cumpliendo años, doña Laureta, hoy. Así que está celebrando no sé cuántos años. A las mujeres casi no les gusta que le digan cuántos años tiene, pero tiene suficientes años. Sí, sí, suficientes años. Así que está disfrutando esta mañana. Así que le cantamos en esta mañana cumpleaños. ¿Qué les parece? Sí, nunca le hemos cantado a nadie. Ni a mí me he cantado tampoco, pero le cantamos, madre. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, madrecita, cumpleaños feliz. Hoy, 28 de abril, cumple unas... Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Son Cumple 83 años. 83 años. Sí, sí, ya 83 primaveras por ahí ya han pasado, así que se imagina toda la... Abriles. Sí, 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 toda la experiencia. Don Daniel cumplió también, mi papá cumplió años hace una semana, un par de semanas atrás. El 9. 9, sí, 9 de abril cumplió años y todo, así que también van creciendo ya se están poniendo adultos ya están más adultos ya.
Así que damos gracias al Señor Yes, de que también comparten esa sabiduría con nosotros también cada jueves, cada semana, compartiendo esa sabiduría tan maravillosa que han alcanzado a través de los años y que nosotros vamos para allá también. Vamos para allá también. Así que esperamos dejar a nuestra generación un legado de paz, un legado de gracia, un legado de amor, misericordia, un legado de verdad, un legado de la verdad en sus vidas, en sus corazones. Así que hoy iniciamos con este tema, como les decía, la integridad y congruencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la integridad, ¿sí? A veces solo nos referimos a veces la integridad como un tema de comportamiento, ¿sí? Solo desde un punto de vista del comportamiento. Entonces la persona es íntegra porque a la vista hace cosas, ¿verdad? Que nos parece como muy buenas, ¿verdad? Tiene un buen comportamiento y todo. Entonces, hace unos años escuché escuché como, no sé si es un chiste o algo, una historia o una anécdota, y era bien curiosa porque entonces había un hombre que estaba caminando con alguien, iba acompañado, y resulta ser que en esa compañía van y se encuentran una bolsa llena de dinero, una bolsa llena de dinero. Y la persona toma la bolsa de dinero y ve que la cantidad que había ahí era una cantidad exagerada. Y entonces se fue a la policía a entregar el dinero, entregó el dinero a la policía, y alguien en la policía llamó a los medios y llegó la televisión y todo, ¿verdad? A decirle que un hombre más íntegro, eran varios millones de dólares y el hombre, los entregó. ¡Qué integridad! ¡Qué actitud más maravillosa! Sí, todos deben de seguir el ejemplo, pero llegó el momento en que querían tomarle un video o ¿verdad? Una imagen de él con la acompañante que tenía, y él decía, no, es que con la que ando no es mi esposa, es la querida. ¿Sí? Entonces, para algunos era como, qué integridad, qué bárbaro, cómo se comportó con lo del dinero, ¿sí? Pero ya no era íntegro en su comportamiento con su esposa y su familia. Entonces la integridad muchas veces para nosotros está limitado a ciertas acciones, ¿sí? De buenas acciones de las personas. Pero cuando hablamos de la integridad de la palabra de Dios, vamos a ver, estamos hablando de Dios. Sí, número uno, estamos hablando de Dios. Y como vimos la semana pasada, ¿sí? Dice que Dios no puede mentir. Dios no miente, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo que dijo que Él es, lo juró por sí mismo. ¿Sí? Empeñó su palabra de que se iba a cumplir las cosas que Él decía. Que de lo que Él decía que se iba a hacer. Lo que Él decía que Él podía hacer, también se iba a hacer. Poderoso. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Dios único y verdadero. Y voy a decirlo otra vez, el Dios único y verdadero. Las personas pueden tener dioses e inventar sus dioses todos los días. Todos los días, aunque usted no lo crea, nacen nuevos dioses. Incluso personas se declaran dioses de sí mismos, ellos mismos. ¿Sí? Ellos se declaran dioses de sus propias vidas. Pero del que estamos hablando es el único Dios verdadero, justo, fiel, que no hay engaño en él, que no miente, que empeñó su palabra de que iba a cumplirse lo que él decía, y no solo eso, sino que también empeñó, ¿sí? A sí mismo se empeñó.
de poner y decir que las cosas que él deseaba hacer o quería hacer, lo iba a hacer de su propia voluntad. Maravilloso, maravilloso. Y hasta el día de hoy, lo que Dios ha dicho, lo ha cumplido. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, había estado pues creciendo cuando era muy joven, crecíamos y crecíamos escuchando, por ejemplo, cosas como que cuando miran, no sé cuántos de ustedes crecieron también con esa idea, cuando ven un arco iris, entonces el arco iris era como un testimonio para nosotros, ¿sí? Era algo para nosotros, ¿sí? Ay, mire, está el arco iris, tío. O sea, como siempre señalando como que por el mal comportamiento del mundo, vino el diluvio y mató a todo mundo, ¿verdad? Y solo quedaron unos pocos y todo. Eso es para que nos comportemos bien, ¿verdad? Pero cuando leo las escrituras me doy cuenta de que cuando Dios hizo ese arco iris y lo puso en el cielo, ¿sabe qué era? Era para él. Era una señal para él. Era una señal para él diciendo que nunca más iba a volver a hacer eso. Nunca. Poderoso. Nunca más iba a hacer eso. Es más, ¿sabe en qué usa el mar y las profundidades del mar? ¿Sabe para qué lo usa Dios? Para lanzar ahí los pecados de todos nosotros. Aleluya, para no recordarse nunca más de esos pecados. Poderoso, poderoso. Él dijo, los voy a arrojar, arrojaré los pecados de todos y no me voy a acordar de ellos nunca más. Poderoso. Así que cuando usted vea un arco iris, oh, alégrese y diga, hey Dios, esta señal es para usted, un recordatorio de que nunca más iba a volver a hacer eso. Qué maravilloso, qué poderoso. Dios hace una señal en el cielo para recordarse a sí mismo de que nunca más iba a volver a hacer ese daño a la humanidad. Poderoso, 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 poderoso. Eso es maravilloso. Yo no sé cuántos dioses se alegran. Yo me alegro y alabo al Señor porque Él, lo que Él ha prometido hacer, ¿sabe qué? Lo va a cumplir. Nunca más lo volveré a hacer. Poderoso, poderoso, poderoso. Él no puede mentir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué? La palabra integridad. Estamos hablando de Dios. Ahora estamos hablando de Dios, pero ahora vamos a ver la integridad, ¿sí? De lo que Él dice, la integridad de lo que sale de su boca. ¿Sabe lo que significa la palabra integridad? Sin ruptura. Sin ruptura. No está roto. ¿Sí? No tiene fisuras. No tiene fisuras. ¿Sí? No tiene fisuras. ¿Saben lo que es una fisura? Sí, un quiebre, ¿sí? Algo que puede, cualquier cosa puede entrar por ahí, ¿sí? No, y dañar. No, no, no. La palabra de Dios no tiene esa ruptura, no tiene fisuras. Es completa. Es veraz. La integridad significa que es veraz, sin engaño o falsedad. Integridad, sin engaño o falsedad. Confiable, confiable, en la que usted y yo podemos anclarnos. Poderoso. Usted y yo podemos anclarnos en la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Hace algunos años, conversando con algunos pastores que atravesaban algunos momentos complicados en sus vidas, de pruebas, y dicho sea de paso, el apóstol Santiago dice que cuando estamos en diversas pruebas, debemos de alegrarnos, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce un fruto poderoso que se llama paciencia.
y la paciencia que tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Poderoso. Entonces, en lugar de estar alegres en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, entonces estamos todos afligidos. Y entonces algunos pastores me decían, es que Douglas, yo no entiendo dónde saca usted eso, pero todo lo, o sea, eso de así como que algunas cosas que dicen en la Biblia como que no son ciertas, ¿verdad? Uno me decía, es que no decía las escrituras, voy a ver si me recuerdo el versículo, que él decía, no dejando de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y él me dice, yo he hecho bien, he hecho bien, he hecho bien a todo mundo y no veo resultados, no veo nada. A su tiempo cegaremos, cuando ya voy a ser viejo y no voy a ver nada. Pues hay un versículo que le encanta a mi mamá, ahora que estamos recordando su cumpleaños. Mire, un versículo que le encanta a ella, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Poderoso, poderoso, poderosa palabra. Y hacemos bien, hermanos, en anclar nuestro corazón en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, la que sale de su boca, no tiene ruptura, no tiene fisuras, es completa, es veraz, es sin engaño o falsedad, es confiable. Poderoso. Anclemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No ancle su corazón y su vida en pensamientos, en filosofías, en huecas sutilezas, en engaños. A veces, ¿sabe lo que hacemos? A veces lo que hacemos es anclamos nuestro corazón en dichos. Sí, señores. Anclamos nuestros corazones en dichos. Anclamos nuestros corazones en tradiciones. Como la anécdota que siempre hemos contado con respecto a cuando hacemos cambio de paradigma y esas cosas. ¿Sí? De repente, cuando vienen los cambios, a veces no queremos. ¿Sí? Y a veces necesitamos hacer esas cosas. Esta anécdota muy interesante que cuando esta muchacha se casa, ¿verdad? Llega a la casa y comienzan a hacer pavo y un pavo asado, ¿verdad? En el horno, y de repente el esposo ve que le están cortando los muslos y las alas y los ponen por aparte, y el marido le dice, pero ¿por qué estás cortando los muslos y las alas? Ah, es que así lo hacía mi mamá, hacer la receta de mi mamá. Ah, bueno, qué raro. La mía nunca hacía eso. Así que en un momento dado, cuando llega la suegrita a la casa y le preguntan, suegrita, ¿por qué usted le enseñó a ella a cortar los muslos y las alas del pavo? Dice, no, así me lo enseñó mi mamá. Así que ya llega la abuela a la reunión para comer pavo y le preguntan a la abuela, ¿por qué usted nos enseñó a quitar los muslos y las alas de la bandeja en que estamos horneando? Dice, es que en mi tiempo la bandeja más grande era de ese tamaño, la más grande que tenía, así que no me calzaba dentro de la bandeja, dentro del molde, entonces tenía que cortar las piernas y los muslos y las alas. Pero ustedes en tiempo moderno, ustedes pueden ahora tener el pavo entero, ¿sí? Y seguimos a veces tradiciones, filosofías, ideas e incluso experiencias. Como dice este pastor, es que yo he pasado tantos años dando y dando y dando y a mí nunca me dan nada. Y la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, y yo doy y yo no veo nada. La Biblia dice, dad y se os dará, y yo doy y no recibo nada. Sí. Pues el problema es que no puedes anclar tu corazón en tu experiencia. No puedes anclar tu corazón en situaciones que has vivido.
Tienes que anclar tu corazón en la palabra de Dios. Es seguro para nosotros. Pues el ancla para nosotros. Es lo que es sólido para nosotros, que no se va a mover ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí? No se va a mover ni a derecha ni a izquierda. Esa palabra no tiene rupturas. Hay por ahí filosofías, hay por ahí ideas, hay por ahí engaños, ¿sí? Incluso, dice el apóstol Pablo, hasta otro evangelio. Sí, y a veces afirmamos en el corazón nuestro en otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de mi denominación. Es el evangelio de la iglesia a la que yo asisto. Y muy posiblemente, a veces en algunos lugares nos damos cuenta que ese evangelio no es el verdadero evangelio. Sí, señores. Y tenemos que hacer esos cambios, tenemos que hacer esos ajustes, tenemos que renovar nuestra manera de pensar y anclar nuestro corazón en la verdad de Dios, en la palabra que sale de la boca de Dios. En este ministerio pastoral nos topamos con un sinnúmero de personas que tienen su vida anclada en una palabra que alguien le dio. ¿Sí? Que alguien le dio. Incluso, voy a ir un poquito más allá, me he topado con algunos pastores que su vida, ¿sí? Su vida ministerial está anclado a una palabra que alguien le dio una vez. Sí, señores. Algo que alguien le habló alguna vez y le dijo que eso era palabra de Dios. Y resulta ser que no era. Vamos a ver, vamos a ver. No todo lo que vimos la semana pasada, no todo lo que las personas dicen ser palabra de Dios es palabra de Dios. Tenemos que tener varias cosas. Una, entender algo. Dice el apóstol que si el profeta que habló, si se cumple lo que el profeta habló, es profeta. Y si no se cumple, no lo es. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y también cuando alguien, dice el apóstol Pablo, cuando alguien llega a la reunión y profetiza, ¿sí? Entonces dice que lo que tenemos que hacer cuando alguien profetiza es juzgar la palabra que se dio. Y muchas veces no hacemos eso. La gran mayoría de veces que en las que yo he estado en alguna reunión y alguien da una profecía, nadie juzga la profecía. Todos se van a creerlo así como se habló. Y no estoy en contra de de profetas y de las palabras proféticas y todo. Pero sí, si se habla directamente a una persona, le toca a esa persona juzgar la profecía. ¿Sí? Cuando es a la congregación, entonces la congregación es la que debe de juzgar la profecía. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Muy pocas veces. Muy pocas veces porque nos da miedo. Yo me acuerdo en una reunión que estábamos hace mucho tiempo, muy jovencito, cuando se habló esa palabra, alguien, la primera vez que yo escuché a alguien que habló y dijo, así dice el Señor, todo mundo comenzó a temblar, de verdad, era un miedo. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene miedo? Si es Dios que está hablando. Bueno, tenía 13 años, así que yo era como, ¿por qué le tienen miedo? Si es Dios que está hablando. Pero era un miedo que había, todos temblando porque Dios iba a decir algo, como que Dios iba como a sacar las cosas ocultas de sus vidas, ¿verdad? Como que había rayos X y que Dios iba a hablar de las cosas que estaban siendo ocultas. Y entonces ahora, claro, con todas las cosas que a veces hacemos, no nos gusta que Dios hable porque puede que saque las cosas, pero buena noticia, ¿sabe qué es lo que hace Dios?
Él no envió a su hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que no espere que Dios venga y te exponga. Y yo sé que algunos van a decir, ¿cómo, hermano? Pero es que Dios tiene que sacar lo sucio y sacarlo todo. No, ese no es el trabajo de Dios. Ese no es el trabajo de Dios, hermano. Ese no es la obra de Dios. La obra de Dios es salvarte. La obra de Dios es redimirte. La obra de Dios es salvarte de este mundo malo, de este mundo corrupto, de este siglo, presente siglo malo, de eso. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y a veces nos pasa esas cosas porque tenemos nuestro corazón afirmado en ideas, en conceptos equivocados acerca de Dios. Alguien dijo que una vez que Dios tiene una videograbadora ahí grabando todo lo que usted ha hecho. Oiga y vea, la gente se lo cree porque dice, Dios tiene una videograbadora, Él está grabando todo para que en el juicio del trono blanco, ahí lo va a sacar todo. Pues resulta ser que en la Biblia no encuentro ninguna videograbadora, ninguna. No sé si en las Biblias modernas habrá algo que diga que Dios tiene una videograbadora, pero no. Más bien lo que sí dice las Escrituras es que Él lanzaría el pecado de todos nosotros a lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de eso, dice. Uf, qué lindo versículo ese, Pastor Jorge. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, ¿para qué Dios ocupa una videograbadora? ¿Para qué? Si no quiere acordarse de esas cosas. Nada, Él no quiere acordarse de nada. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca. Vamos a ver, la palabra nunca aquí en español, que no sé en El Salvador o en Nicaragua o en Panamá o en Colombia o en Ecuador, ¿qué significa? ¿Sí? Nunca significa, aquí en Costa Rica por lo menos nunca significa nunca, o sea, nunca. ¿Sí? Y en inglés, never. O sea, nada. O sea, Dios no se va a acordar de nada de esas cosas. Poderoso. Poderoso. Qué poderoso es nosotros poder anclar nuestros pensamientos, nuestra vida en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es íntegra. Quiere decir sin ruptura, sin fisuras, completo, es veraz, sin engaño y falsedad y es confiable. Poderoso, poderoso, poderoso. Y hacemos bien, hermanos, en anclar nuestras vidas en la palabra de Dios. No importa lo que le digan, no importa lo que la gente exprese, usted debe anclar su corazón en la palabra de Dios. He tenido que poner eso en práctica en mi vida. Anclarme. A veces vienen los vientos y las tempestades, a veces vienen los momentos difíciles, a veces vienen los momentos y dicen, aquí me sostengo. Aquí me sostengo. Aquí voy a creer y voy a creer y voy a creer hasta el fin. Dice las Escrituras, ¿sí? Que los que ponen su confianza en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oiga, está hablando de nosotros, los que ponemos nuestra confianza en el Señor. Pones la confianza en su palabra. Ponga su confianza en su palabra. ¿Sí? Ponemos nuestra confianza en su palabra. Y los que confían en él, en su palabra, escuchen, son como el monte de Sión, que no se mueve. A veces veo a personas que están un día aquí, otro día acá. A veces son momentos. Un minuto están confiando en el Señor y en el siguiente minuto están dudando del Señor.
Son como la onda del mar. Son como la onda del mar. Dios les habla algo, lo creen de momento, pero luego 5 minutos después ya están dudando. No podemos ser así. Debemos de afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios, en la integridad de esa palabra, Los que confían en el Señor, los que confían en el Señor. Poderoso. Los que confían en el Señor. ¿Estás confiando en el Señor en todas las áreas de tu vida, en todas las situaciones? Porque a veces es como que, bueno, sí y como que no, ¿verdad? Como que sí y como que no, como que sí, pero no tanto. No. Aquí vas a confiar sí o sí. Como dicen las Escrituras, sea vuestro hablar sí o no. ¿Sí? ¿Vas a confiar sí o no vas a confiar? Yo les he dicho a todos mis amigos y mi familia y pastores, ¿sabe qué? Yo voy a invertir mi tiempo en creer. Me es más ganancioso, es más productivo creer que dudar. Sí, hermanos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí he determinado confiar. He determinado creer. El mismo esfuerzo que usted, escuche hermano, el mismo esfuerzo que usted va a gastar, el mismo esfuerzo que usted va a gastar en dudar, lo va a gastar también en creer. El mismo esfuerzo, toma el mismo esfuerzo. El dudar o el creer, el mismo esfuerzo, pero los resultados son completamente diferentes, hermanos. Los resultados son completamente diferentes. Le conviene creer. Cuando alguien viene a mí y me dice, así dice el Señor, o me dan una palabra y todo, yo lo creo. ¿Sí? Prefiero creer que invertir mi tiempo en dudar. Sí, quién sabe, no sé. Yo prefiero creer, hermanos. Y al fin y al cabo, si se cumple lo que dice, profeta es. Y si no se cumple, entonces no lo es. Y fácil. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no hay sombra de duda. Con el Señor usted puede confiar plenamente, ciegamente, con todo, porque su palabra es íntegra, perfecta, veraz, completa. Vea lo que dice, me encanta, no sé si ustedes han visto el Salmo 119. Hace algunos años me tomé de estudiar el Salmo 119 que habla de la palabra de Dios, ¿sí? Cómo la miraban el pueblo judío, cómo lo recibía los músicos, porque eran cánticos que se hacían, ¿sí? Y cómo lo administraban, cómo lo mostraban ellos, ¿sí? Acerca de la palabra de Dios. Vea qué poderoso. Versículo 9, Salmo 119. Vamos a ir leyendo varios de esos versículos que están por ahí. Ahí se los voy a ir nombrando. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí puede agregarle su nombre. ¿Con qué limpiará Jorge su camino? ¿Con qué limpiará Jorge Alba? ¿Con qué limpiará Laureta? ¿Con qué limpiará Ali, Henry, Fermín, Débora, Tianca, Alan, Douglas, Iliana? ¿Con qué limpiará su camino? Y agrega, con guardar tu palabra. Guardar, y busqué la palabra guardar. ¿Sabe qué es guardar? Es como atesorar algo. Guardar algo, usted no lo pone ahí al descuido, en algún lugar. No. Guardar significa que usted lo atesora, lo pone en un lugar seguro. En lo más profundo, que donde nadie lo encuentra porque es solo suyo. Y la palabra de Dios debe hacerlo usted suyo. Poderoso.
Usted debe ser la palabra de Dios solo suyo. Tómelo, es suyo. Dios lo habló para usted, su creación, sus hijos. Poderoso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Así que imagínese, cuando usted atesora la palabra de Dios, ¿sabe qué hace esa palabra de Dios en la vida suya? Limpia el camino. Limpia tu camino. Limpia tu camino. Poderoso. Y la gente está tratando de limpiar su camino, haciendo esto, ayunando y yendo a vigilias y tratando. No. Atesore la palabra de Dios. Y con eso, tu camino está limpio. Voy a todos los cultos para escuchar todos los sermones habidos y por haber. No, es atesorando la palabra de Dios, es guardando la palabra de Dios. Y escuchen, y no solamente es atesorar, sino que dice que es algo con lo que usted camina todos los días. Todos los días. Guardar significa también hacer. Hacer. Con razón, decía Santiago, ¿sí? No nos convertamos en oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Vaya, y hay tantas cosas que nosotros podemos hacer de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios acerca de usted? Que usted ha sido sano. Que usted ha sido salvo. Que usted ha sido purificado. Que usted ha sido santificado. Que usted ahora es una nueva creación. Que usted comparte ahora la naturaleza de Dios. ¿Y sabe qué más dice? Que ahora usted y yo somos uno con Él. Somos uno con Él. No estamos separados. No estamos separados, estamos en unión con Él. Tenemos una común unión. A Él le plació y nosotros lo aceptamos. Esa unión. Poderoso, poderoso, poderoso. A Él le dio el deseo, a Él le plació unirse a nosotros y nosotros lo aceptamos. Poderoso, esa comunión con Él. Ahora somos uno con Él. ¿Y sabe qué más? Dice las Escrituras que Jesús le dio al Padre, le dice, Padre, que seamos uno por medio. Que esa unión sea perfecta por medio de compartir su gloria con nosotros. Así que ahora eres la gloria de Dios. Tienes la gloria de Dios en usted. Tiene la gloria de Dios en usted. Jesús, la gloria que el Padre le dio, la ha compartido con usted. ¿Y sabe qué significa la palabra gloria? Lo que te da renombre. O sea, todo lo que le dio renombre a Jesús, todo lo que exaltó a Jesús, ahora lo comparte contigo. Poderoso, lo comparte conmigo. Pero a veces nosotros le hemos creído más a gente que nos dice que nosotros no valemos nada, que somos una trapo de inmundicia, ¿sí? Que somos lo peor. No. Ya usted pasó de eso. Ya usted pasó esa etapa. Ya usted era en otro tiempo pecador. Era en otro tiempo pecador. Era en otro tiempo lejano. Ahora eres hecho cercano y eres perfecto, santo, puro. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Y hacemos bien cuando firmamos nuestro corazón en esta palabra tan poderosa. Guardar su palabra es vivir de acuerdo a ella. ¿Sí? Es vivir en acuerdo con lo que Dios dice.
Y si usted vive en acuerdo con lo que Dios dice, tu camino está limpio, estará limpio delante tuyo. Otro versículo poderoso, poderoso, versículo 89. Y dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece. ¿Sabe lo que dice las escrituras? Jesús decía: hagan tesoros en los cielos, no los hagan aquí en la tierra. Aquí la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. ¿Y sabe dónde puso Dios su palabra? Lo guardó en los cielos, lo atesoró ahí. Ahí no llega ni ninguna cosa corrupta. Ahí no se va a corromper. Es aquí en la tierra donde las personas toman la palabra de Dios y ¿saben qué? Y la tuercen para engañar a otros. Sí, señores, eso sí existe. Sí, señores. Y en otras lecciones pasadas, tal vez pueden ir al canal de YouTube y revisar y van a ver muchas enseñanzas donde estamos corrigiendo todas esas cosas, corrigiendo las cosas que se han dicho acerca de Dios que no son ciertas. ¿Sí? Cosas que han dicho acerca de Dios para manipular a las personas que no son ciertas. Y hemos tenido que ir a resolver eso, a corregir eso. Pero pueden ir a buscarlo ahí, van a ver muchas enseñanzas ahí que yo estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Permanece tu palabra en los cielos. Versículo 103, me encanta este. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la miel a mi boca. Me encantó este versículo porque una vez estaba en una reunión, donde habían unos niños con un grupo de judíos y estaba el rabino ahí enseñándole a los niños algunas cosas de Dios, ¿verdad? Muy interesante. Y trajo un tarrito de miel y les dijo a todos: pongan su dedo dentro del tarrito. Todos ponían el dedo en el tarrito. Dice: no se lo pongan en la boca todavía hasta que yo les diga. Y tomó cada uno un tarrito. Yo creo que sería bueno a nosotros hacer eso con nuestros niños en la escuela dominical o en alguna reunión con niños. Un tarrito de miel. Y todos tomaban ahí un poquito de miel. ¿Y sabe qué les dijo? Pongan el dedo con la miel en su boca. Y ellos hicieron eso. ¿Les gustó? Sí, todos les gustó. Y entonces leyó este versículo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que él les decía a ellos: la palabra de Dios es más dulce que la miel. Deséenla, amen la palabra de Dios. Pero a veces, y no me dejan mentir ustedes, a veces en la escuela dominical, cuando usamos la palabra de Dios, ¿sabe cómo la usamos? Como una herramienta de castigo. Vea lo que dice la palabra. Vea lo que dice la palabra. Y estamos dándole a las personas y dándoles bibliazos a la gente. Y a veces pensamos que con darle bibliazos a los muchachos, a los jóvenes, es que se van a convertir. No. Es más dulce que la miel. Yo no sé si a algunos no les gusta la miel, tal vez pues a ellos les caiga mal, pero a los que nos gusta la miel, entendemos lo dulce y lo rico que es la miel. ¿Sabe qué hace la miel? Cicatriza. La miel cicatriza. La miel, ¿sabe qué? Alimenta. Qué poderoso. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que no podemos estar enseñando a la gente de otra manera. Cuando hablamos la palabra de Dios, las personas, los niños, los hermanos, todos deberían de, oh, qué rico, qué delicia. ¿Sí? Debería ser algo deleitoso.
Decía un pastor amigo mío, evangelista, él decía: Douglas, estoy tan arrepentido. Después de escuchar esta exposición de la palabra, ¿sabe qué decía? Yo tengo que cambiar mi manera de predicar, porque yo lo que hacía era solo condenar a las personas. Yo era darles machetazos, era darles bibliazos. Y encontramos gente de verdad que la palabra de Dios solo es para confrontar y para golpear y para reprender. Un momentito. No. Es más dulce que la miel. Y aun cuando corregimos, es dulce como la miel. Aun cuando exhortamos, es dulce como la miel. ¿Saben por qué? Porque las palabras que hablamos siempre deben ir sazonados con la gracia. Siempre deben ir sazonados con el amor de Dios. Poderoso, poderoso. Nunca para golpear, nunca para dañar. Otro versículo poderoso, 105, el Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara para que te alumbre tu camino. ¿Quieres saber dónde andar? Vaya a la palabra de Dios. Ahí vas a saber cómo andar. ¿Quieres saber dónde ir? La palabra de Dios te va a decir dónde ir. Es una lámpara a nuestros pies. El 14, versículo 114, perdón, dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Estás esperando en la palabra de Dios o estás esperando en tu desesperación? ¿Estás esperando en la palabra de Dios, que es escudo y es un lugar donde te puedes refugiar? ¿O estás esperando en la desesperación, en la angustia, en la aflicción, en el miedo, en el temor? Hay mucha gente ahí. Hay mucha gente todavía por ahí. ¿Sí? Se esconden en el miedo, se esconden en la angustia, se esconden en el temor. No. La palabra de Dios es vida para nosotros. 130, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. La exposición de tus palabras. ¿Está usted expuesto? Porque a veces hablamos, es como que, bueno, sí, cierto, podemos exponer la palabra de Dios, pero la pregunta es si tú estás expuesto a esa palabra. ¿Sabe qué es exponerse? Es estar como salir al sol sin ropa. Es salir a la lluvia, al agua, sin ropa. ¿Te has expuesto alguna vez así al agua? Qué rico es cuando usted entra a la ducha, abre la ducha y te expones al agua. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Cuando nos exponemos, que esa agua de la palabra, esa limpieza de la palabra de Dios comience a pasar por todas las partes de nuestros cuerpos. ¿Te expones tú? Nos gusta exponer a veces la palabra de Dios, pero no nos exponemos a la palabra de Dios a veces. Y tenemos que exponernos. Expóngase a esas palabras de Dios sobre la vida suya. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tus siervos. Es pura, pura, no tiene nada de contaminación. Hace algunos años se hizo un ejercicio con algunos pastores y les dimos una botella de agua. Y estaban todos con la botella de agua. Lo que hicimos fue abrir la tapa de la botella, ¿sí? Le quitamos el seguro y se los dimos a todos. Y entonces les dijimos: no tomen todavía, ¿verdad? No tengan la botella ahí con ustedes.
Así que tenían la botella de agua con ellos. Y entonces comenzamos a hablar de la pureza de la palabra, de la pureza del evangelio con el que tenemos que nosotros andar. Y que no podemos nosotros permitir una gota de contaminación. Entonces les dije a todos, tomen un poco de agua, tomen un trago de agua. Así que todos tomaron un trago de agua. ¿Qué tal si yo les dijera? Ustedes vieron que la tapa no estaba asegurada, que estaba flojita. Yo no se las aflojé para que les fuera fácil abrirla. Se los aflojé a propósito. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tal que yo les digo que esa botella de agua tiene una gota de cianuro? Una gota. ¿Cuántas gotas de agua tiene la botella? ¿Cuántas gotas de agua tienen? Miles, miles de gotas. Pero le digo, si solo tiene una gota de cianuro. No, es un veneno eso sería algo venenoso, sería algo para matar a la gente. Pero es una gota nada más. No, es que eso es veneno, eso sería para matar a las personas. Le digo, ¿sabe cuántas veces hacemos eso cuando predicamos a veces? ¿Sabe cuántas veces hacemos eso? ¿Sabe cuántas veces le metemos una gotita de mi saber? Le meto una gotita de mi experiencia, le meto una gotita de mis filosofías, de mis tradiciones al evangelio. Ah, no, pastor, yo predico la palabra de Dios, pero la verdadera palabra de Dios. Ajá. Ok. ¿Cuántas veces has metido las tradiciones de tu denominación? ¿Cuántas veces has metido la filosofía que aprendiste de otra persona? Cada vez que hacemos eso, lo contaminamos, lo verdadero. Sí, señores. Cada vez que hacemos eso, cada vez que le añadimos alguna cosa que no es verdad acerca de Dios, solo para mover a la gente hacia algo. Yo me acuerdo hace unos años me invitaron a predicar en una congregación y me decía el pastor, es que lo que yo necesito es que usted hable sobre los diezmos y las ofrendas. Ajá, ¿y con qué intención? Es que necesitamos que los hermanos se comprometan más. Ajá, no. Y se enojó conmigo el pastor y me dijo que no, que finalmente prediqué, pero cuando terminé me dijo, no me gusta tu predicación, no me gustó tu predicación porque no era lo que yo quería. Le digo, sí, lo que pasa es que no voy a contaminar la palabra de Dios por un deseo suyo. Y a veces, hermanos, escuchen, a veces es grave y lo hacemos constantemente porque tenemos una necesidad financiera, entonces voy a predicar sobre los diezmos y las ofrendas. Escuchen, usted no puede hacer eso. Eso es contaminar la verdad. Usted no puede hablar de un asunto que usted quiere resolver con otros, no, hablando, predicando. Si usted quiere resolver con algo con alguien, vaya y hable con esa persona directamente. Resuélvalo. Pero no puede usar la predicación para eso. No puede usar la predicación del evangelio para eso. Todas estas, en medio de la pandemia y en medio de toda esa cosa, ustedes no tienen idea de la cantidad de suciedad, de cosas que se usaron, mentiras, engaños que se usaron en nombre de predicar el evangelio. Usted no puede agregar sus ideas a las escrituras, a la palabra de Dios. Eso es contaminarlo. Ya una vez que porque usted está enojado o porque usted, ¿cuántas veces no ha estado enojado con alguien o con algo? Y entonces le metemos el ganchazo ahí, le metemos el chuzo ahí
¿verdad? Para que desde el púlpito me doy la autoridad, la autorización de poder decirle eso al hermano, o del gobierno, o del candidato, o el presidente, o quién sabe qué. La palabra de Dios es pura. Es pura. Y lo que me gusta es que dice sumamente, o sea, en extremo pura. En extremo pura, en extremo pura. Y la ama tu siervo. Así es como nosotros debemos de amar la palabra, que sea pura, pura. Como dice el apóstol, dice, deseen, como deseen esa leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos. Esa leche espiritual no adulterada. Enséñele a su congregación a amar esa palabra no adulterada. No se trata de tus opiniones, no se trata de tus tradiciones, no se trata de tus ideas, de tus filosofías. A veces nos acostamos y comenzamos a filosofar. ¿Qué pasaría si esto? No puedes filosofar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es estable, ya lo vimos, que es sin ruptura, sin fisuras, completa, veraz, sin engaño, falsedad, es confiable. Enseñemos a nuestros niños a desear la palabra de Dios, no adulterada. Enseñemos a la congregación a desear eso no contaminado, esa leche espiritual no adulterada. Se me está yendo el tiempo, pero sigamos. Hay mucho más aquí. 147 dice lo siguiente: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé en la mañana. Me encanta amanecer, me encanta madrugar, ¿sí? Y anticiparme a la palabra. ¿Y sabe lo que digo? Con lo primero que me levanto me digo a mí mismo, a Douglas, ¿sí? Me hablo a mí mismo y digo, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y digo, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno para siempre. Tú eres quien perdonas todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenezco como el águila, el que hace justicia a los que padecen injusticias. Y sigo agregando ahí, yo estoy unido a ti. Soy uno contigo, comparto tu gloria. Así como eres tú, así soy yo en este mundo. Y el deseo tuyo es de que yo tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente para abundar para toda buena obra. Aleluya. Tú nunca me dejas y nunca me desamparas. Estás conmigo para siempre. Aleluya. Y sigo. Me anticipo a la mañana y clamo al Señor y en su palabra espero. Tú proveerás todas las cosas que yo necesito. Yo no me levanto en la mañana contando las cosas que necesito. A veces nos levantamos en la mañana contando lo que necesitamos, lo que nos hace falta. ¿Quién te dijo que deberías de levantarte en la mañana y preocuparte por las cosas que te hacen falta? No. Cuente las cosas que ya tienes. Eres bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Poderoso. No importa si estás en necesidad, si tienes hambre o desnudez o peligro o espada. No. En esas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Y que sabes qué, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, ¿sabe qué? Es medicina a tu cuerpo. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Estás debilitado? Vaya a la palabra. Toma la palabra, cómala. Es más dulce que la miel, cómala. Es salud para tu cuerpo. Es medicina para tu cuerpo, dicen las escrituras. Poderoso,
Confiese esas palabras, camine en esas palabras, todo lo que hemos visto en esta mañana. Y versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma, o sea, no solamente un pedacito, no solamente una cuestioncita aquí. A veces nos levantamos y se nos ocurre, solo a nosotros se nos ocurre leer algunos proverbios o partes de la Biblia que no hablan nada bueno, ¿sí? Que eran palabras de otras personas, ¿sí? Palabras de otras personas y no de la palabra de Dios, ¿sí? A veces yo me acuerdo y se los dije hace unas sesiones atrás, de repente se nos ocurre a nosotros, porque nos estamos pasando por medio de angustias, entonces se nos ocurre a nosotros, solo a nosotros se nos ocurre, entonces coger el Salmo de David, cuando David estaba en medio de situaciones complicadas, ¿sí? Entonces, en medio de esas situaciones complicadas, comenzamos a leer los salmos de David. Mátalos a todos, Señor. Mátalos, que no quede nada. Es porque todos me están molestando y no me gusta que me molesten. Entonces, mátalos a todos, que los acabes. Mata a la esposa, al bebé, a los hijos, a todos, que no quede nada. O sea, ¿qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Sí? Y los repetimos como que si esos salmos eran salmos de la amargura de David, salmos de la tristeza de David, oiga. Eso no salió de la boca de Dios. A veces nosotros creemos que todo lo que dijeron los que están en la Biblia son cosas sabias. No, no, no. No todos. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Pero no todo lo que dijeron esas personas son palabra de Dios. Y a veces ponemos nuestro corazón y afirmamos nuestro corazón en esas cosas. La suma de tu palabra, la suma de la palabra de Dios es verdadera. ¿Y sabe qué? Lo más importante, y con eso quiero terminar esta sesión de hoy, dice que esta palabra de Dios se hizo carne. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan, si pueden ir ahí, por favor. Juan, capítulo 4. Solo vamos a estacionarnos ahí un momentito. Vamos a hacer una paradita ahí. Y dice, en el principio era el verbo. En otras palabras, la palabra. Sí, porque dice Hebreos que por la palabra, nosotros creemos que por la palabra de Dios, todas las cosas fueron hechas. Cielo, tierra, todas las cosas, todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. O sea, lo que salió de su boca. Dios habló y se hizo. Habló y se hizo. Habló y se hizo. Poderoso, poderoso. Y entonces entendemos que dice que las escrituras que Jesús estaba desde el principio. Y Él es antes de todas las cosas. Y dice que en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Poderoso. O sea, vamos a ver, Dios y su palabra son una cosa. No es separado. Dios y su palabra son una sola cosa. Wow, wow, wow. Dios y su palabra son una misma cosa. Poderoso. Y ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Wow. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
poderoso. Así que Dios, su palabra y la luz, uno solo. Poderoso. Poderoso. Por eso es que es necesario que nosotros podamos afianzar y anclar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón en la palabra de Dios. Y vean cuando dice que el verbo se hizo carne. ¿Saben qué? Vamos a Colosenses. ¿Cómo se manifestó ese verbo? Colosenses capítulo 1. Capítulo 1. ¿Cómo se manifiesta esta palabra? ¿Cómo se manifiesta este verbo? ¿Cómo se hizo carne? ¿Y con qué propósito se hizo carne? ¿Con qué propósito se hizo carne? Versículo 15. Él es, hablando de Jesús, el verbo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Poderoso. 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 Todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas. Escuchen. Y lo poderoso de todo es que a veces no nos damos cuenta porque nosotros nos vemos tan separados de Dios. Como decía el pastor Henry, de lo único que Dios se acuerda y trata de recordarnos a nosotros es que estamos unidos a Él. Es que tenemos una identidad con Él. Es que compartimos su naturaleza ahora. Compartimos esa naturaleza. Estamos unidos a Él. ¿Saben? Escuchen, Él es la cabeza, ese verbo que se hizo carne, que estaba antes de todas las cosas, que estaba desde el principio de todas las cosas, que todas las cosas subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y a veces tenemos esta contradicción, a veces con los creyentes en las iglesias, porque tenemos a alguien que llamamos cabeza. Un hombre terrenal, un hombre físico, que lo llamamos cabeza. Y a veces es como que cuando a veces he hablado en algunas reuniones y digo, no, es que la cabeza es Cristo. Sí, pero es en el cielo, pero aquí en la tierra, así me dicen, ¿cuál es tu cabeza aquí en la tierra? Le digo, Cristo. No dice las escrituras todas las cosas. Él es que está por encima de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Él está por encima de principados, potestades, dominios, señoríos, todo. En el cielo y en la tierra. Así que Él es tu cabeza en el cielo y en la tierra. Así que no deje que lo amedrenten, no dejen que le metan miedo diciendo, es que usted tiene que tener una cabeza aquí en la tierra. No, señores. Solo hay una cabeza. Y esa es la verdad acerca de eso. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él tiene el primer lugar en todo. Así que no le ande diciendo a nadie que Él es la cabeza, ni ande promoviendo como cabeza de nada. Es que Él es la cabeza de nuestra organización. Entonces, lo más seguro, si hay otra cabeza por ahí, lo más seguro es que no es de Cristo. Y yo sé que a algunos les duele esas cosas, a algunos le va como que, pero es que alguien tiene que ser la cabeza. Así me dicen a veces a mí. Algunos misioneros me dicen, Dules, es que alguien tiene que ser la cabeza. Es que el problema es que ya hay. No, es que aquí en la tierra, es que ya hay. No, yo sé que usted se refiere a Cristo y todo, pero es que aquí alguien tiene que mandar, quien tiene que liderar. Le digo, es que es Cristo. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quieren ustedes que haga yo?
Es que tiene que haber una cabeza en la denominación o en la organización. Es que entonces ya es otra cabeza. Me dice, es que usted hila muy delgado. Es que no, vamos a ver. ¿Qué quieren? ¿Que le mete un poco de cianuro al agua que le estoy dando a las personas? ¿Ah? ¿Quieren eso? Que le mete un poco de veneno al agua, a las personas. No, señores, no podemos hacer eso. No podemos ensuciar el evangelio. No podemos ensuciar la verdad. Tenemos que mantener la integridad de la verdad, de la palabra de Dios. Perdón, y no es que nosotros tenemos que mantenerla, la tenemos que cuidarnos y guardarla nosotros, para nosotros, porque la verdad se guarda sola. La verdad es verdad en sí misma. ¿Sí? La palabra de Dios no necesita guardianes de nada. Él es verdadero, Él es justo, Él es fiel. Como vimos, no tiene ruptura, no tiene fisuras, es completa, es veraz, no tiene engaño ni falsedad y es confiable. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene toda la preeminencia. O sea, Él es quien ocupa el primer lugar. El verbo, la palabra de Dios no son letras, es Cristo. ¿Recordé lo que vimos? Él es uno solo. Era Dios. Estaba con Dios, pero también era Dios. Así que cuídese de la palabra de Dios. Cuídese con la palabra de Dios. No la ande torciendo. No la anden poniendo un poquito de lo suyo, del toquecito suyo. No, Señor, no le agregue nada. Él es pura en sí mismo. Poderoso. Y hacemos bien entonces, hermanos, en anclar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio en la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra y es buena para nosotros. Amén, 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 poderoso. Luego, la próxima semana veremos la congruencia de la palabra de Dios y yo sé que va a ser una bendición para todos ustedes. Comentarios, hermanos, está abierto a comentarios, por favor, necesito escuchar sus comentarios el día de hoy. La gente necesita escuchar sus comentarios acerca de eso, así que solo abran sus micrófonos, levanten su mano y compártanos qué le habló Dios sobre este tema esta mañana. Doña Laureta, la cumpleañera. Muchas bendiciones a todos los que Amén, escuchan amén. en esta mañana. Amén, Y doy amén. gracias a Dios que por estos 83 años, Sí, poderoso. esa palabra es la que me ha mantenido. Quiero confirmar que esa es la palabra que me ha confirmado y ha afirmado mi vida Sí. hasta el día de hoy. Porque como Douglas mencionó del hermano que le dijo, yo he dado y hecho y no veo nada. Yo pasé por ahí. Pero en momentos difíciles, Dios aparecía. Y Dios, y nunca, todos mis hijos nunca me vieron con una cara amargada, nunca me escucharon decir, ay, solo tenemos esto para comer. Llegó el momento, y esto es para testimonio, que no se desanime. Si usted no ve inmediatamente, puede ser que no lo va a ver inmediatamente, pero Dios es fiel, su palabra no cambia. Así es, así íntegro. Sí, poderoso. Es íntegro esa palabra. Nunca va a cambiar. Y lo que Dios dice de usted, Dios lo va a hacer. Yo he llegado a momentos que mis hijos saben que comieron plátano en el desayuno, en patacones en el mediodía y patacones en la tarde. Sí, señora. Y yo le decía, había mucho, yo le decía, hay bastante patacones, coman bastante. Había momentos que solo había atún con arroz.
Ujú. y para Navidad y Año Nuevo. Sí, Y yo solo decía a ellos, coman bastante, hay bastante, coman bastante arroz con atún. Y felices, y felices. sí. ¿Ven? Con 11 centavos para dar de comer a 11 personas. Pero siempre nos manteníamos en la palabra. Yo le dije al Señor, si tú diste de comer a toda una nación en el desierto, sin supermercados, sin nadie ahí, y tú vestías a todos ellos, ¿cómo no va a vestir y dar de comer a 11 personas? Ujú. Sí, poderoso. Y, y, y ese mismo día yo le hablaba a Dios de la integridad de su palabra. Él decía que así esa palabra se iba a cumplir. Ujú. Y como dice Douglas, y todos mis hijos saben, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y nunca lo voy a ver, Amén. Poderoso. porque Dios es fiel. Y puedo decir esto, a los 83 años, sigo confiando en esa palabra y aplicando esa palabra a mi vida, a la vida de mis hijos, los hijos de los yernos, las nueras, los nietos, los bisnietos, los esposos de ellos. Sí, señor. Y lo veo cumpliendo, y lo veo cumpliendo. Poderoso. Así que sigue haciendo el bien, lo que dice la palabra, sigue y creyendo que va a venir. Sí. Echa su pan sobre las aguas y después de muchos días va a volver, decía mi mamá. Así que Dios me los bendiga y los ama a todos. Amén, amén. Gracias, Ma, y es muy interesante porque lo que usted está diciendo no es una cuestión religiosa de repetir las cosas No, religiosamente. O sea, no es que no, tengo que hacerlo porque es que así se supone que debe decir hablar o una pastora o un creyente. No. Es no, vida, es su vida. es vivirla. Sí, es lo que usted ha vivido realmente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la ha preservado. Ajá. Sí, sí, poderoso. Y todos los textos que usted mencionó son textos que yo ocupo en mi vida, todo Ujú. el tiempo. Sí, 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 poderoso, poderoso. Y no son ¿cómo se llama eso? Que uno anda ahí para la buena suerte. Aguizotes, no son No, aguizotes, no son, no, no lo repetimos. no, No andamos no, no andamos religiosamente abriendo el Salmo 91 y lo ponemos en la mesa no. de la casa para que ahí No pongan bulla. el Salmo 91 me proteja o cualquier otro. Ajá. No. No, Nosotros no hacemos eso, sino que afirmamos el no, corazón en la palabra de Dios escrita en la en palabra. nuestros corazones, en nuestras mentes. Sí, 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 poderoso. exactamente. Ujú. Poderoso, por eso. Talismán, sí, como decía el pastor Henry. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un par de comentarios más. Gracias, madre. Pastor Jorge, ¿alguien abrió por ahí? No me acuerdo. ¿Alguien? Jorge Valles, de El Salvador. ¿Puede abrir el micrófono, pastor? Abre el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Listo. Ahí. Ajá. Ahí, listo. Sí, señor. Sí, Dios les señor. bendiga. Amén, amén. Bienvenido. Un saludo a todos. Sí, señor. Que Dios me les esté bendiciendo Sí, con señor. ricas y especiales bendiciones en sus vidas. Amén, amén. Sí, tengo una pregunta. Bueno, dos preguntas tengo. La primera pregunta es, según Romanos 8:29, porque yo vi que usted mencionó la imagen allí, que somos hechos a imagen, dijo, vea, Ajá. de Dios. Entonces, no sé, yo he estudiado algunas cositas referente a eso, pero ahora
¿En qué sentido somos hechos a imagen de Dios? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta es, usted habló sobre la autoridad. Ajá. Habló de que Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza, ¿verdad? Ujú. Ahora, sí, ahora, ¿qué es entonces la autoridad espiritual, verdad? Porque creo que Dios, es cierto, Jesús es la cabeza, pero ha dejado autoridades espirituales porque en los tiempos de los jueces, Se nos perdió. Se nos perdió un poco el pastor. Pastor Jorge, nos ve ahí. Bueno, tal vez para ir adelantando, voy a contestar esta parte de lo que decía el hermano Jorge. Se salió de la reunión, algo seguro la luz o algo. Bueno, primero, cuando hablamos de creados, ¿sí? A la imagen de Dios, dice las escrituras en Génesis, desde el principio, que Él nos creó a su imagen y semejanza, no en su totalidad, ¿sí? No en pedacitos. O sea, no una cosita de Dios por acá, otra cosita. Dice que a imagen y semejanza nos creó de Él. Entonces, cuando las escrituras habla de que fue a imagen y semejanza de Él, es que es de Él, no es a medias, no es un poquito por acá, un poquito por allá, ¿sí? Y ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos ahora la imagen del Hijo. El propósito de Dios era que nosotros, dice, fuéramos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo ahora primogénito de esta nueva creación, ahora el propósito es que nosotros seamos igual a Él. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Pero es en la totalidad, a imagen y semejanza de Dios completa, ¿sí? A la imagen de su Hijo completa. Nosotros ahora compartimos su gloria, compartimos su naturaleza y compartimos la vida, porque ahora somos uno. No hay dos vidas, es una sola vida. Y es la que compartimos ahora en el Señor. Y ahora vamos a ver lo de la autoridad espiritual. Vamos a ver. Las escrituras nos están hablando de Jesús como la cabeza, ¿sí? La escritura, el apóstol Pablo deja muy claro, Él es la cabeza, hablando de Jesús como la cabeza. No hay otra cabeza. Es más, cuando habla de pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sí. Cuando él habla de eso, nunca los pone en un lugar de cabeza. O sea, nunca los puso Jesús a ninguno, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, los puso como cabeza. Nunca. Nunca habló de ellos como la cabeza. Nunca los puso como superiores a los demás. Y eso es un poco complicado, porque no para Dios que lo hizo de esa manera, no es complicado para Dios que lo hizo de esa manera, que le plació hacerlo de esa manera, sino que los puso para ayudar, para perfeccionar a los santos, no para enseñorearse de los santos, no para estar encima de los santos. Los puso para perfeccionar a los santos, para ayudar a los santos a llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a la estatura de Cristo. Nunca los puso para estar encima. Así que nosotros, pastores, estamos aquí para ayudar a las personas, lavar los pies de los hermanos, ayudarles, cubrirlos, bendecirlos,
¿sí? Nosotros estamos para eso. Nosotros no estamos para ser servidos. Él nos dejó un buen ejemplo, Jesús, y dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero ahora en esta torcedura, en contaminación de la verdad, ahora tenemos a personas, ¿sí? A servicio de nosotros, como pastores, como apóstoles, como evangelistas, como profetas. Sírvanos a nosotros. Y entonces vamos a textos del Antiguo Testamento donde por alguna situación, y vea que es poderoso, porque en alguna situación, por ejemplo, no me acuerdo si fue Elías o Eliseo, que llegan a la casa, estaba la viuda, creo que fue Eliseo, que estaba en la viuda y que no tenía que comer, y entonces y él le dijo, sírveme a mí primero y luego coman ustedes. Y yo no lo veo aquí como una cuestión de sírvame a mí primero, sino más bien una cuestión de fe. Ajá, una cuestión de fe. Porque la señora dice, solo este bocado nos queda y ahora lo comemos y ya nos sentamos a morir porque eso es todo lo que hay. ¿Sí? Y él no estaba tratando de enseñarles, es que ustedes tienen que darme a mí, el profeta primero, para que se multiplique lo que Dios les va a dar. No. Y para mí era una cuestión de fe. Porque acuérdense que todos esos hombres de Dios estaban rodeados de una cuestión de fe. ¿Sí? Deme a mí primero y luego, ¿vas a creer eso? ¿Sí? ¿Y sabe qué? Por haber hecho eso, haber creído, entonces fueron prosperados y bendecidos. Estamos aquí para ayudar a las personas. No estamos aquí para que me sirvan a mí primero. Al final, la mujer que tenía comida en abundancia, que tenía el aceite, que se llenó de aceite, la persona bendecida fue la persona, no el profeta. Él no se llevó unos tarros de aceite para su casa y es que me lo voy a llevar porque es que el diezmo es mío. Él no dijo nada de eso. Dejó a la señora bendecida y rebendecida. Y a veces cuando vemos los apóstoles o algunos profetas modernos, dejan vacías las arcas de las iglesias a donde van. Y hasta ahí voy a dejar eso ahí. Así que otro comentario más y si no, entonces cerramos la sesión del día de hoy. Pastor Ali de Chinandega, Ali Meléndez de Chinandega. Bienvenido, Ali. Bienvenido. Gracias, Douglas. Poderoso. Bendiciones. Sí, señor. Abrazo a todos. Sí, señor. La verdad que pensando que la escritura es la que nos guía toda verdad. Sí. Verdad, justicia. Creo que las citas bíblicas dichas, cuando dice el Salmo 105 de que lámpara es a mis pies tu palabra. Sí. Tu lumbrera es a nuestro camino. Sí, señor. Yo creo que la palabra de Dios a todo nos llena, nos inunda de tanta sabiduría, de tanto conocimiento. La verdad que vos decías un punto muy importantísimo en cuanto a ser cabeza, porque hay gente a veces y pastores piensan de que ellos son los mandamás y son los que mandan todo en la iglesia. Y estaba recordando ahora mismo, casi no sé el hermano, ¿verdad? Sí, no pude escuchar. Sí, cuando No pude por escuchar, ejemplo, hermano, todo lo que Ahora pude escuchar. ahora lo vas a ver por el video. Ahora sí. Ahora lo vas a poder ver sí, por el video. Y entonces esa palabra a mí me llena mucho porque digamos, es la que nos guía a todos. Y recordaba prácticamente ahorita a lo que decía el apóstol Pedro en el capítulo 5, en el verso 1 decía Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos,
Sí. testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando dice apacentad la grey de Dios que está Sí. entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, Sí. no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, Sí. no como teniendo señorío sobre lo que están a Uh, vuestro cuidado, siendo uh, ejemplo de la grey. Yo recuerdo una vez, yo recuerdo cuando era miembro de la iglesia, de Dios. Por cierto, terminé yo todos mis estudios. Y recuerdo una vez que como presidente de jóvenes, que era para esa época, como creo que fueron dos sábados los que fallé de no ir al culto. Y ya de una vez los diáconos estaban encima, que me iban a poner en disciplina porque yo andaba mal, no había ido a la iglesia y que tenía que asistir, que tenía que estar ahí porque era un líder y tenía que dar ejemplo, que para eso ellos eran líderes que estaban encima de uno. Entonces, gracias al Señor, que hace muchos años, dicho sea de paso, si no estoy equivocado, Fermín está ahí. Y Fermín fue uno de los que escuchó aquella vez que nos encontramos en Guanacaste hace muchos años. sí. Y para mí eso fue tan impacto que hizo en mi vida. Y yo creo de que a partir de ahí fue totalmente un cambio de unos 180 grados centígrados sobre mi sistema de pensar. Sí, sí. Y gracias a Dios, porque hoy en día esta palabra nos ayuda a todos. O sea, me ayuda a mí en particular. Es la misma palabra que nos hace la transformación. Sí. Es la palabra que nos enseña a caminar con el Señor. Y yo creo que para mí, ahora pues yo me siento libre, no para hacer lo que yo quiero, ¿ves? Estar en su gracia, sino alcanzar cada día más aquellos que en realidad necesitan conocer a Dios. ¿Ves? Entonces, yo creo que es importantísimo que Cristo, cuando nosotros como pastores nos hagamos a un lado y dejemos que Cristo gobierne y la gente se deje gobernar por él, nosotros vamos a aprender y no vamos a estar en dificultades. Puedo decir algo importante, y aquí hay muchos que han pedido, por ejemplo, ya estoy terminando, que les enseñara temas así del diezmo, de ofrenda, que la gente no estaba dando. Y entonces nosotros no podemos acomodar la palabra para congraciarnos con el presbítero, ¿cómo se llama? Con el jefe de la misión, como lo tienen todos. ¿Ves? No, la palabra de Dios no puede ser adulterada, ni tampoco para calzar o caer bien. Y que si yo predico a favor del pastor, que me den más ofrendas. Sí. No, y me sigan invitando. Yo soy el hombre que muevo la iglesia, no. Es el Espíritu Santo el que va a mover a la gente en sus corazones. Es la gente la que va a permitir. Porque un día yo estaba en un culto y la gente me quedaba viendo porque yo no aplaudía, no corría. Y yo estaba sentado y quiero estar escuchando y quiero estar sentado. Sí. Yo no quiero estar siendo manipulado por nadie. Sí. Entonces, yo hago lo que siento que el Espíritu me dice que haga. Así que bendiciones, abrazos, porque Amén. esto nos ha ayudado a todos. Déjame decirte a todos, acá hay muchos pastores en Nicaragua que sí, como todos, pues algunos no quieren y quieren continuar con la misma tradición. Sí. Pero bien, nosotros seguimos escuchando al Señor, seguimos siendo transformados por la palabra y aprendiendo cada día y escuchándonos los unos a los otros. Amén, Muchas amén. gracias. Abrazos. Amén, amén, amén. Pastor Ali, gracias por compartir eso. Y yo me acuerdo hace muchos años cuando nos conocimos, Ali, allá donde el pastor Fermín fue como un lugar de reunión.
Y ahí fue algo poderoso donde pues tanto la vida de él como la mía y la de muchos otros ha dado un giro y sigue llevándonos de gloria en gloria, ¿sí? En ese crecer en el Señor todos los días. Pastor Jorge Valles y una más. Sí, señor. Tiene que abrir el micrófono. El micrófono. Ahí, Ahí el ¿me micrófono. Sí, escucha? señor. Excelente, excelente. Vaya, el problema está que, el problema está que hay muchos, ahorita, hay muchos creyentes que, bueno, nosotros como, póngase en la posición como pastor yo, en este caso, el problema está que la gente dice que yo a Dios obedezco y ahí está que uno no les puede decir nada, pues, o sea, queramos o no, pues, dice Hebreos que dice Hebreos 6, no me acuerdo si es 12 y 17, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Sí. Y sujetadlos a ellos. Entonces el detalle está que tenemos mucha gente que hace lo que ella quiere y uno no les puede decir nada. Es que a Dios obedezco, no a usted. Entonces lo dejan a uno, ¿a dónde está la autoridad? Pues que es cierto, Dios es la cabeza, va. Pero ¿a dónde está un Moisés? Puso en el pueblo de Israel. ¿A dónde está un Josué? A eso es lo que voy. Sí, no, y tienes toda la razón. La cuestión es, vamos a ver, la cuestión es, y como tal vez lo va a escuchar en el video cuando lo vea después, Dios nunca habló de ninguno de ellos como cabeza. O sea, y eso es algo que nosotros debemos de entender. O sea, vamos a ver, nunca habló ni determinó que ellos fueran cabeza. La única cabeza es Él. ¿Sí? Ahora que nosotros, que el apóstol Pablo dice, obedezcan a sus pastores y sométanse, ¿verdad? También habla a los creyentes a someternos los unos a los otros también. Entonces, no es una cuestión de yo, como pastor, se sometan a mí, pero yo no me someto a ellos. Sí tengo que hacerlo, porque es someternos los unos a los otros. Ahora, no termina ahí, sino que dice, vean cuál ha sido el ejemplo. Ajá. No solamente es una cuestión de que me obedezcan a mí o se sujetan a mí sin ver el ejemplo, porque tienen que ver el ejemplo y imiten su fe. ¿Sí? O sea, es una cuestión de ver también, o sea, no solo es una cuestión de yo que se sometan a mí arbitrariamente, porque yo soy el pastor, ¿sí? Porque yo soy el que mando, yo soy aquí el jefe. Los pastores nunca son jefes, ni son, o sea, son sencillamente, como lo dije, así como Jesús, el apóstol Pablo dijo, que eran escogidos por Dios, ¿sí? Llamados por Dios para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora, el hecho de que la gente se someta, se someta, la iglesia. Ajá, y el hecho de que las personas se sometan, lo hacen voluntariamente, no por obligación. Y a veces nosotros creemos que sí tiene que ser por obligación, y no es una cuestión de obligación. Es una cuestión de voluntad. Siempre. Entonces, aquí es donde vienen las cosas. A veces queremos forzar las cosas y decir, es que ustedes tienen que someterse a mí porque yo soy el pastor. Aunque yo no haga nada que imite a Cristo, ustedes tienen que seguirme a mí, aunque yo no imite a Cristo. Y no es cierto. ¿Sí? O sea, como pastores tenemos una gran responsabilidad. Sí, tenemos una gran responsabilidad. Usted y yo, y bueno, casi todos los que estamos aquí son pastores. La mayoría, un 90% son pastores. Y todos pasamos por donde usted ha pasado. O sea, todos hemos pasado por ahí. Y todos hemos tenido a veces al principio, esos conflictos de bueno, ¿me van a hacer caso o no? Me encanta la manera de Jesús de pastorear. Él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No las arreo. ¿Sí? No las arreo. Y a veces nosotros queremos arrear a las personas.
bueno, no sé si ese término se usa en todos lados, pero arriar es como empujar, vamos, 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 ¿verdad? Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, del buen pastor en el Salmo 23 dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sí? Entonces, no, ve el conflicto que hay, que a veces nosotros queremos garrotear con la vara. Eso es lo que queremos, garrotear con la vara. No, las ovejas, escuchen, yo no sé cuántos de ustedes han visto una oveja y su pastor. Por lo menos sí pude ver un ejemplo de eso. Y me maravilló. Yo siempre he arriado ganado, ¿sí? He echado ganado y todo. ¿Sabe? Usted tiene que ir detrás arriando. ¡Wow, wow, 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 wow! Y los animales van. Pero con las ovejas, ¿viera qué diferente que es? Las ovejas no se arrean. Las ovejas van detrás del pastor. Donde el pastor va, ahí van las ovejas. ¡Qué diferente! A mí, la primera vez que yo vi eso me impresionó porque yo estaba acostumbrado, ahorita la van a arrear y todo. No. Ese pastor tenía un silbido, un silbido. Él silbaba de alguna manera, él silbaba de alguna manera, ¿sí? Él tenía un silbido, él decía algo y ¿sabe qué? Las ovejas venían detrás. Ahí venían detrás. A veces agarraba la más pequeñita, el pastor la agarraba y la ponía aquí en la nuca, la más chiquitita, la más tiernita, y él la llevaba sobre su hombro y todas las demás lo seguían. ¿Sabe qué? Decían, este es el buen pastor. Este es el buen pastor que coge la más tiernita y la carga sobre su hombro y la lleva. Esta es la voz de mi pastor. Ellos no siguen otro chiflido. Usted puede chiflarle lo que usted quiera, llamar la atención y tratar de llevársela para otro lado. ¿Y sabe qué? Las ovejas no van a ningún lado. Solo van donde están esa voz que ellos oyen, esa voz que ellos están acostumbrados a oír. ¿Sí? Y eso es maravilloso, y eso es completamente otra historia. Nosotros guiamos y a la gente, las ayudamos. Jorge Alba, no me acuerdo quién más levantó la mano por ahí. Creo que Jorge. Dale, Jorge. Bienvenido, Bogotá, Colombia, bendecido. ¿Cómo están? Excelente, mi hermano. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos. Sí, señor. Saludos muy bien para todos. Amén. Sí, el comentario que hace el pastor Jorge Valles creo que nos deja ver lo difícil que es pastorear desde el espíritu. Sí. Es verdad, es difícil. Sí. Cuando uno deja de lado toda esa manipulación, toda esa presión que es puramente artificial y carnal, a uno se le va a costar mucho, porque uno todavía es carnal, ¿ves? Entonces, a uno, yo creo que el punto es cuál es la motivación que uno tiene. Sí. La motivación de uno es que se le sujeten o la motivación de uno es llevarlos a la verdad, apacentarlos, guiarlos con, digamos, con ese amor que tendría Jesús por los demás. O si uno quiere simplemente montar una especie de grupo donde todos obedezcan lo que uno dice. Entonces, el corazón de uno es el que queda en entredicho, es el que tiene que ser examinado. Cuando uno deja de lado todas esas cosas que son puramente manipuladoras y quiere parecerse más a Jesús en su congregación o de instruirla, entonces uno va a tener que dejar de lado ciertos esquemas que uno ha aprendido. No hay otra forma. Y a uno le puede doler, que ciertas personas que uno aprecia, ellos no tomen el consejo que uno les da, aunque uno sepa que es lo más sabio que hay, y que se resisten. Entonces uno va a tener que ser como lleno de los frutos del espíritu, ¿no? Paciente. Entonces, no toma en cuenta la ofensa, porque muchas veces hasta te van a ofender. Sí. Van a decir cosas hirientes, incómodas, te van a tratar de descalificar, no van a querer reconocer pues que tú tienes una comunión auténtica, genuina, ¿no? De corazón con Dios, y que has caminado pues un trayecto aprendiendo, renovando tu mente. No van a querer hacerlo. Pero pues la tarea de uno no está ahí, sino la tarea de uno es de verdad querer implantar esa palabra de verdad
Sí. en los creyentes como el sembrador. Se Mm, parece más al sembrador. sí. Entonces hay 4 terrenos, simplemente la das. Y quien la reciba y da fruto, pues eso va a funcionar. Va a ser de mucha alegría para uno, pero va a ser despojado de toda esa carga de manipulación, incluso Ujú. las técnicas de condenación, ¿no? Y sacar versículos por allá del Antiguo Testamento que ni se encamine como uno quiere. Uno va a tener que dejarlo y va a tener que asumir la tarea del sembrador, que da la Sí. semilla. Y yo creo que así se resolvería el asunto. Sí, ese Sí, sería señor. como mi comentario Sí, señor. respecto a esto. Muchas gracias, Douglas. Poderoso, Jorge, poderoso. Ese es, tú dijiste algo muy interesante, algo muy importante para nosotros, y es la intención del corazón. ¿Sí? La intención del corazón. Y nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio y limpiado por la palabra de Dios. ¿Sí? Y que esa palabra Dios sea la que nos ayude y nos guíe y limpie el camino en todas las cosas que hacemos. Poderoso, poderoso. Creo que el pastor Fermín, creo que abrió el micrófono, así que no estoy seguro si lo abrió para comentar algo o lo abrió para... tenés que abrir el micrófono, pastor Fermín. Listo, Aquí ahí. estoy, Zulita. Amén, amén, poderoso, poderoso. Bendiciones, bendiciones a todos, bendiciones a todos. Amén, 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 amén. Bienvenido. Norte, al sur, al este y al oeste. Sí, señor, poderoso. No, está bueno el tema, papi. Lo lindo en este asunto es saber dónde está fundado. Sí, ¿Dónde está? Si sí, en sí, la roca o en la arena. sí, Qué importante es cuando uno está fundado sobre la roca. sí. Porque vendrá todo lo que venga, pero ahí va a permanecer. Ujú. Desafortunadamente, muchos de nosotros pastores no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, de Sí, edificar a la iglesia. ¿Dónde? Sobre la palabra, sobre la roca. sí. Y entonces los hemos plantado allá a la orilla del mar, Mm. que es más fácil. Sí, no hay que romper piedra. Y entonces, sí, entonces aquí está el meollo del asunto. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, Sí, entonces lo considero mi discípulo. sí, señor. Entonces, ahí está el asunto. Ahí vamos a hacer, el problema, la problemática de esto, mi hermano Douglas, es cuando lleguemos a la presencia del Señor. Porque una cosa es lo que el Señor dijo y otra es lo que es el hombre, lo que el hombre dijo. Sí, sí, Por eso y por ello, muchos dicen que el Señor dijo, pero él dijo, yo no dije nada, ¿dónde estuvieron ustedes? Yo no los vi nunca delante de mí. Y nosotros, el Señor nos va a acusar de falso testimonio, ¿verdad? Mm. Entonces, Sí, porque al el final, problemático, sí, entonces de difama, calumnia y un montón de cosas nos va a acusar el Señor. Pero yo espero que el Señor no esté en ese saco, mi hermano. amén, No amén, estar amén. en ese saco. Si algo yo tengo temor es decir que Dios dijo. Dios dijo. Y cuando Él dice algo, pues como usted dijo, es no cumple. Él no falla. Sí, Crea yo o no lo crea, Él no falla. sí, señor, así es. Zacarías no creyó. Zacarías no creyó lo que le dijo el ángel. Pero se cumplió la palabra. Sí, señor. Se cumplió. Uh, Entonces hay algo interesante en esta hora, amado hermano, que lo lindo es fundamentarnos sobre la palabra, fundamentarnos. El creyente que uno ayuda a fundamentarse la palabra, venga lo que venga, ahí va a permanecer, sí, ahí va a estar. Algunos están fundamentados con los brincos, los saltos, los gritos de júbilo, los gritos de guerra, ¿verdad? Están fundamentados ahí. Sí. Pero cuando venga la tempestad, los gritos de guerra no lo van a salvar. Los gritos de júbilo tampoco. No. Poderoso. Entonces, Poderoso. la palabra, Amén. la palabra.
Así que mi hermana, dale para adelante. Saludos para todos, hermana Lorena Señor. también. Amén. Bendiciones. Sí, señor. Un abrazo a vos, a Josefa, a todos por allá, los hermanos en Cartagena. No es de Colombia, Cartagena de Guanacaste, en Costa Rica. Así que un abrazo grande allá. A todos los hermanos allá en Limón, Managua, Chinandega, Chitré, Boquete, a David allá en Aguabuena, en El Salvador, Bogotá, bueno, en todos lados donde están reunidos, congregados los santos. Un abrazo grande del Señor. Nos vemos la próxima semana. La congruencia, vamos a ver, la congruencia de la palabra de Dios. Sean todos bendecidos y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Un abrazo, bendiciones. Chao.